Corea del Norte. Desde su fundación en 1948, Corea del Norte ha desarrollado un sistema político sin comparativos en el mundo contemporáneo. Basado inicialmente en el comunismo soviético, fue rápidamente transformado por la influencia de la ideología Juche, formulada por Kim Il-sung. El Juche no solo propone la autosuficiencia económica, sino también la independencia política y cultural del pueblo coreano. Esta doctrina sitúa al líder como el centro absoluto del Estado, trascendiendo su papel institucional y convirtiéndose en una figura reverenciada. A través de esta ideología se ha justificado el control total del gobierno sobre la economía, la educación, los medios y la vida privada de los ciudadanos. En este video abordaremos cómo esa ideología ha impregnado todas las esferas del sistema jurídico y político, desde sus raíces históricas y culturales hasta sus expresiones más contemporáneas, incluyendo la consolidación del poder dinástico en manos de la familia Kim. Evolución histórica. La historia de Corea se remonta a tiempos milenarios, con el mito fundacional de Dangun, hijo del cielo, quien habría fundado el primer reino coreano en el año 2333 a.C. Este relato mítico es recuperado por el régimen norcoreano para construir una identidad nacional basada en la antigüedad, la pureza cultural y la independencia. En los siglos posteriores surgieron reinos poderosos como Goguryeo, Baekje y Silla. Goguryeo, en particular, es exaltado por el gobierno norcoreano por su carácter expansionista y su resistencia ante potencias extranjeras, como la dinastía china Tang. Más adelante, la dinastía Goryeo y Joseon estructuraron la organización política y administrativa del país, implementando principios del confucianismo que promovían la obediencia a la autoridad, la jerarquía y el culto a la figura paternal. Aunque Corea del Norte se define como una nación revolucionaria, ha heredado y adoptado varios valores tradicionales para legitimar su estructura autoritaria actual. El culto al líder, el aislamiento exterior y la obediencia al poder central son expresiones modernas de una tradición milenaria reinterpretada por el régimen. Dominación japonesa, de 1910 a 1945. Durante la primera mitad del siglo XX, Corea vivió una de sus etapas más traumáticas, la ocupación japonesa. Desde 1910, Japón impuso un régimen colonial que intentó borrar la identidad coreana, prohibiendo el idioma, reemplazando los nombres y persiguiendo cualquier manifestación cultural autóctona. Esta opresión provocó una intensa resistencia interna, especialmente en la zona norte, donde se encontraban los movimientos comunistas. Kim Il-sung, líder guerrillero en Manchuria, fue presentado por la narrativa oficial norcoreana como el gran libertador del país. Aunque su protagonismo ha sido cuestionado por historiadores, su figura se convirtió en el símbolo de la soberanía nacional y la lucha anticolonial. Esta experiencia de dominación externa alimentó la ideología del Juche, que predica la desconfianza hacia lo extranjero, y reforzó la legitimidad del liderazgo de Kim Il-sung como defensor de la independencia absoluta del pueblo coreano. División y nacimiento de la República Popular Democrática de Corea. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea fue dividida en dos zonas de ocupación, al norte bajo control soviético, al sur bajo control estadounidense. Lo que inicialmente parecía una división administrativa se convirtió rápidamente en un conflicto ideológico y geopolítico. En 1948 se fundaron dos estados, la República de Corea, de orientación capitalista, y la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista. Kim Il-sung, respaldado por Moscú, asumió el poder en el norte e implantó un sistema de partido único, nacionalizando la tierra y la industria, reprimiendo a la oposición y reestructurando una red de vigilancia inspirada en el modelo soviético. Desde sus inicios, el régimen norcoreano se concibió como una fortaleza ideológica, decidida a erradicar cualquier influencia capitalista o extranjera, y consolidar un Estado completamente subordinado a los ideales del líder y del partido. Guerra de Corea, 1950 a 1953. En 1950, Kim Il-sung ordenó la invasión del sur con el objetivo de unificar la península bajo un solo régimen comunista. Este hecho desató la Guerra de Corea, uno de los conflictos más devastadores del siglo XX. La intervención internacional fue inmediata. Estados Unidos, bajo el mandato de la ONU, respaldó al sur, mientras que China apoyó al norte enviando un contingente militar considerable. Durante 3 años, el conflicto causó la muerte de millones de personas y dejó a la península completamente destruida. Aunque en 1953 se firmó un armisticio, nunca se ha firmado un tratado de paz, por lo que técnicamente las dos Coreas siguen en guerra hasta hoy. Para el régimen norcoreano, esta guerra ha sido utilizada como instrumento de propaganda, presentada como una victoria frente al imperialismo estadounidense. Este relato ha servido para justificar la política del estado de autodefensa,
militarización extrema y rechazo permanente a cualquier tipo de apertura o cooperación internacional. Consolidación del régimen. Tras el armisticio, Kim Il-sung emprendió una profunda purga política dentro del Partido del Trabajo, eliminando a cualquier figura que pudiera representar una amenaza para su liderazgo, incluso a antiguos aliados de la resistencia antijaponesa. Se consolidó así un poder vertical y autoritario, completamente centralizado en su figura. Paralelamente, se institucionalizó la ideología Juche como base estructural del Estado. El Juche no solo se aplicó a la economía y a la política, sino también en la cultura, la educación y la vida cotidiana. El culto a la personalidad alcanzó niveles sin precedentes, se erigieron estatuas colosales del líder, se obligó a portar insignias con su rostro y se reinscribió la historia nacional para glorificar su papel. El sistema Inban, una red de vigilancia comunitaria, obligaba a los ciudadanos a supervisarse mutuamente. Esta consolidación del poder transformó a Corea del Norte en un estado totalitario, donde el derecho se subordina a la voluntad del líder y cualquier forma de disidencia es interpretada como traición al Estado. Continuidad dinástica. En 1994, tras casi medio siglo en el poder, Kim Il-sung falleció, pero su legado no terminó ahí. Fue declarado constitucionalmente como presidente eterno de la República, una figura simbólica pero jurídicamente relevante que garantizaría la continuidad de su ideología más allá de su vida. Su hijo, Kim Jong-il, asumió el poder formal tras haber sido preparado durante años mediante una intensa campaña de culto personal. Esta sucesión marcó un momento inédito. Por primera vez, un régimen comunista heredaba el poder de forma dinástica. Durante su mandato, Corea del Norte enfrentó una de las peores crisis, la hambruna de los años 90, conocida como la Ardua Marcha, que cobró cientos de miles de vidas. A pesar del colapso económico y el sufrimiento de la población, el régimen se negó a reformarse, priorizando siempre el desarrollo militar y el control ideológico. En 2011, Kim Jong-un heredó el poder, convirtiéndose en la tercera generación de la dinastía Kim, consolidando aún más la estructura de un estado monárquico de facto, aunque con apariencia comunista. Sistema económico y el presidente sempiterno. Base ideológica, Juche. El Juche, más que una ideología, funciona como una cosmovisión que rige a todos los aspectos del Estado norcoreano. Proclamado por Kim Il-sung como doctrina oficial, propone que el pueblo coreano debe ser completamente autosuficiente y soberano, sin depender de ningún actor externo. A diferencia del marxismo-leninismo, que se enfoca en la lucha de clases, el Juche pone en el centro a la nación como unidad cultural y política. Esta ideología ha sido utilizada para legitimar el aislamiento económico, el rechazo a la globalización y la permanencia de un liderazgo absoluto. En el plano jurídico, el Juche está por encima de cualquier norma constitucional. Las leyes, decretos o reglamentos deben de interpretarse y aplicarse de acuerdo con sus principios. Esto implica que el derecho no es una herramienta de justicia, sino un instrumento de control ideológico. Bajo este sistema, no existe separación de poderes ni protección de los derechos individuales, sino una sumisión absoluta al partido y a la figura del líder. Industrialización y planes económicos. Desde los años 50, Corea del Norte ha implementado una economía planificada altamente centralizada, basada en planes quinquenales y septenales. El objetivo era convertir al país en una potencia industrial autosuficiente, priorizando la industria pesada como la metalurgia, la minería y la producción de maquinaria. Durante sus primeros años, con el apoyo de la Unión Soviética y China, se logró una rápida industrialización en el norte. Sin embargo, con el paso del tiempo, el aislamiento y la ineficiencia del modelo provocaron un estancamiento profundo. Aunque la propaganda oficial continúa mostrando imágenes de grandes fábricas y obreros felices, muchos de estos complejos industriales funcionan por debajo de su capacidad o están completamente obsoletos. El rechazo a la iniciativa privada y al libre mercado han impedido una modernización real. A pesar de esto, el régimen insiste en promover la autosuficiencia como valor revolucionario, aunque en la práctica el país depende cada vez más de recursos informales o asistencia externa encubierta. El presidente sempiterno. Una de las particularidades más sorprendentes del sistema político norcoreano es la figura del presidente eterno. Tras la muerte de Kim Il-sung, la constitución fue modificada para declararlo jefe de Estado permanente. Aunque simbólica, esta decisión tiene consecuencias jurídicas profundas, elimina la posibilidad de renovación institucional y convierte a sus sucesores en depositarios de un poder casi místico. Ningún otro país en el mundo ha establecido legalmente a un líder fallecido como máxima autoridad del Estado. En términos prácticos, cualquier decisión del gobierno actual debe alinearse con el legado y pensamiento de Kim Il-sung, reforzando la continuidad dinástica y la legitimidad de sus descendientes.
Desde una perspectiva jurídica, esto anula el principio de temporalidad del poder, rompe con la idea de separación de poderes y consagra un régimen fundado no en normas, sino en símbolos y fidelidades personales. El culto al líder queda así institucionalizado en el propio texto constitucional. Economía actual y retos. Hoy en día, la economía norcoreana enfrenta múltiples desafíos estructurales. Las sanciones internacionales, impuestas principalmente por su programa nuclear, han limitado su capacidad de comerciar e importar recursos básicos. La caída de la URSS y el deterioro de sus lazos con China agravaron aún más su aislamiento económico. A pesar del discurso oficial de autosuficiencia, el país ha tenido que aceptar ayuda monetaria en múltiples ocasiones para evitar el colapso. En este contexto han surgido los hangmadang, mercados informales donde la población intercambia bienes de primera necesidad y productos agrícolas. Aunque ilegales, estos espacios son tolerados por el régimen como válvula de escape, aunque vigilados cuidadosamente para evitar que se conviertan en focos de resistencia. La economía norcoreana actual transita entre el control total estatal absoluto y la subsistencia informal, entre el discurso revolucionario y la precariedad estructural. El caso de Corea del Norte nos muestra cómo un sistema jurídico puede ser moldeado no para proteger a las personas, sino para asegurar la permanencia de una ideología y de una familia en el poder. Lejos de cumplir funciones garantistas o equilibradoras, el derecho en Corea del Norte está al servicio de una narrativa política que se perpetúa a través de símbolos, represión y culto al líder. El presidente eterno, la economía planificada bajo el juche y la continuidad dinástica conforman un modelo extremo donde el poder no emana del pueblo, sino de una figura mítica elevada a categoría de ley. Este análisis revela los peligros de desvincular el derecho de los principios democráticos, mostrando hasta dónde puede llegar un sistema jurídico cuando deja de ser instrumento de justicia y se convierte en herramienta de dominación. Gracias por su atención. Este proyecto fue elaborado como parte de la asignatura Sistemas Jurídicos Contemporáneos, impartida por la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz, en el marco del proyecto PAPIME PE 309424. Mi nombre es Alberto Hernández Ortega y espero que este análisis les haya permitido reflexionar sobre los límites del derecho, la importancia de la democracia y las formas en que el poder puede institucionalizarse más allá de la legalidad.